Raffles. Raffles. Raffles, el ladrón de las manos de seda. Una apasionante trama del famoso aventurero, escrita especialmente por José Ángel Buesa. Raffles, el ladrón de las manos de seda, será interpretado por Miguel Yao con Ángeles Pasante, Homero Gutiérrez, Xiomara Fernández, Alejandro Lugo, Amparo Pérez y José Díaz Lastra. Actuación especial de Aníbal de Mar en su máxima creación de Mr. Chan. Dirección y producción, Sol Pinelli. El que estuvo antes. ¿Scotland Yard? Sí, soy yo, el inspector Carter. ¿Cómo dice? ¿El expreso nocturno? Sí. Sí. Un solo muerto. Y una señora gravemente herida en la explosión. Sí, en un compartimiento de lujo. Sí. ¿Quién dijo? Nelson Broward. Casi destrozado. Bien. De modo que a las 12:23 en punto, después de la estación de Stanford. Perfectamente. Sí, bien. Algo grave, inspector. Gravísimo. Me temo que es algo que va a tener una repercusión nacional. Hace unos momentos hubo una explosión, al parecer de dinamita, en un compartimiento de lujo del tren nocturno de Liverpool. Y fue destrozado por la metralla nada menos que Nelson Broward, el famoso financiero. Nelson Broward, sí. He leído muchas veces ese nombre en los periódicos. Seguramente asociado siempre a grandes empresas. En efecto. Pues parece haber sido víctima de un atentado terrorista. Y ha resultado víctima inocente una señora que iba en el mismo compartimiento y que en estos momentos es traída hacia Londres en una ambulancia. Es lo que siempre sucede. Siempre hay alguna víctima inocente en estos casos. Pues como le decía antes, se trata de un asunto sumamente grave, especialmente para nosotros, los de Scotland Yard, porque tendremos que descubrir al autor de este atentado antes de una semana. De lo contrario, no es muy posible que tengamos que presentar la renuncia. Y si no, ya se ocuparán de pedírnosla. Sí, yo también recuerdo haber visto más de una vez a Nelson Broward. Pero no era amigo tuyo, Eduardo. Simples conocidos. Y no era amigo tuyo como Lord Lister, pero tampoco enemigo como Raffles. No. Es raro en un hombre que manejaba tantos negocios. Sí, es cierto. Pero nunca supe que Broward manejara ningún negocio sucio, ilegal. Era un hombre de empresa, con grandes iniciativas y con recursos suficientes para ponerlas en práctica. Bueno, ¿y qué opinas tú de ese atentado dinamitero en que perdió la vida? Pues, no sé. ¿No será que habrá lesionado algún negocio en que intervinieran gángsters? No tengo la menor idea, Carlos. De lo que estoy seguro es que esos atentados son siempre cobardes y que con demasiada frecuencia hay víctimas inocentes como esa señora Jennings, que iba a visitar a un nieto enfermo y que ha resultado gravemente herida. Es cierto, sí. Parece que de puro milagro no perdió la vida también. Tuvo suerte en medio de todo. Por cierto que esa señora no ha declarado aún. No, los médicos no lo han permitido. Pero según oí por radio hace un rato, mañana temprano la interrogarán el inspector Carter y Mr. Chan. Y entonces quizás se sepan datos interesantes sobre el particular que permitan una idea más clara del asunto. Yo al menos creo que la declaración de la señora Jennings puede ser de extraordinaria importancia.
modo, señora Jennings, que usted conocía personalmente al señor Broward. Sí, me lo presentaron hace algunos meses en una fiesta informal en casa de unos amigos. Sin embargo, él pareció recordarme cuando llegó al compartimiento donde yo estaba ya en el tren. Solo iban usted y yo en el compartimiento de lujo, ¿no es eso? Solamente nosotros. Y el señor Blaue conversó con usted. Bueno, no. Me saludó simplemente. Era una persona muy amable. ¿Y qué otra persona entró en el compartimiento? Solamente el conductor. Estuvo un instante y se marchó enseguida. ¿Y cómo se produjo la explosión, señora? ¿De dónde procedía? Bueno, yo tengo la impresión de que el explosivo estaba en un maletín que llevaba el señor Broward. ¿Cómo dice? ¿Un maletín? Bueno, no es que esté segura, pero recuerdo bien que cuando el señor Broward entró en el compartimiento, llevaba un maletín que parecía pesar bastante y lo colocó cuidadosamente debajo de su asiento. Es raro eso, Mr. Chan. Sí, sumamente raro. Ya les digo que no me consta, pero me pareció que aquel maletín pesaba mucho. Bien. Díganos algo más de sus impresiones sobre lo sucedido. Algo que usted observara antes de que sobreviniera la explosión. Bueno, imagínese, yo estaba muy preocupada porque iba a ver a un nietecito que tengo enfermo. En realidad trataba de distraerme y quería leer una revista sin lograr concentrar. Pero, ¿qué hacía el señor Blauer? ¿Parecía nervioso o notó en él alguna anormalidad? Oh, no, ninguna. Fumaba mucho, pero tal vez era esa su costumbre. También me pareció que miraba su reloj con frecuencia. En la primera parada, creo que en Stanford, se bajó. Y ya casi arrancando el tren, volvió a subir. Se sentó en su asiento y encendió un cigarrillo. Creo que ese fue un momento en que me quedé como amodorrada. Me sucede cada vez que viajo por tren. Me quedo medio dormida. Y de pronto vi un gran resplandor rojizo y oí un gran ruido. La explosión. Sí, señor. Pero no supe más hasta que volví en mí, ya en la ambulancia que me traía para el hospital. Ya ven que es bien poco lo que puedo decirles sobre el particular, señores. De modo que usted es la señora es decir, la viuda del señor Broward. Sí, y quiero que sepan que el autor del atentado en que pereció mi esposo es John Marrison. John Marrison. ¿El industrial? Sí, yo lo acuso de haber sido el autor del atentado. Al menos el autor intelectual, el que ordenó poner esa bomba. ¿Tiene usted alguna prueba, señora? Nelson, mi esposo, lo tenía al borde de la ruina. Únicamente a Marrison podía beneficiar la muerte de mi esposo. Y en todo caso, debe haber sido una venganza de... Se trata de una acusación muy grave, señora. Pues investiguen, averigüen, y ya verán si yo tengo razón o no. Marrison libraba una guerra a muerte con mi esposo en los negocios, y él llevaba las de perder. Eran millones de libras esterlinas. Incluso a Marrison no le convenía que mi esposo llegara al final de su viaje. ¿Por qué? Porque Nelson iba a Liverpool precisamente para presidir por primera vez el consejo de accionistas de una empresa que era de Marrison hasta hace 2 semanas. ¿Cómo? ¿Está usted segura de eso? Estoy absolutamente segura. Y por eso he venido a darles esta información, a fin de que ustedes investiguen y comprueben lo que les estoy diciendo. Marrison es un individuo sin escrúpulos, capaz de eso y de cosas peores aún, si hay dinero de por medio. O si no, averigüen ustedes. Muy bien, señora. Eso es justamente lo que vamos a hacer.
señores. No tengo la menor idea de quién pueda haber formulado contra mí una acusación que solo quisiera calificar de absurda, pero sin duda debe haber sido un enemigo mío. La acusación es lo importante y no quien la formula, señor Morrison. Pero entiendo que la acusación sin pruebas no pasa de ser una simple palabrería. Es indudable, señor Morrison. Sin embargo, usted no puede negar que el señor Blauer era su enemigo. ¿Mi enemigo? Oh, de ningún modo, señores. Éramos rivales, simplemente. Personalmente no teníamos enemistad alguna. Al menos yo no la tenía contra él. ¿Y a usted lo beneficia en algo la muerte del señor Blauer? ¿A mí? En lo absoluto. Sin embargo, el señor Blauer se dirigía a Liverpool a presidir el consejo de accionista de una compañía que le había pertenecido a usted. Es una información deficiente. En realidad yo tenía algún control sobre esa compañía. Pero puedo asegurarles que si alguna vez Blauer hizo un mal negocio, fue adquiriendo la mayoría de las acciones de esa compañía, que solo deja pérdidas, razón por la cual conseguí venderle a él mis acciones. Pueden ustedes informarse de la veracidad de mis palabras con algún agente de bolsa. De modo que usted le vendió sus acciones a Blauer. Y a buen precio. Fue un excelente negocio para mí. Y creo que bastante malo para él. Lo que ocurre es que en esa rivalidad, que desde luego existía entre Blauer y yo llevaba las de ganar. Incluso consideraba esa pugna con un espíritu más deportivo que él. Incluso me divertía a veces. ¿Y él? Bueno, yo tengo pruebas de que en más de una ocasión él perdió el concepto del sportsmanship en esa rivalidad conmigo. Tenía la obsesión de arruinarme, no sé por qué. Y por esa misma obsesión, mis últimas noticias sobre su fortuna personal no eran muy favorables para Blauer. Bien, señor Morrison. Muy agradecidos por su información, que trataremos de corroborar como es lógico. Bien, Mr. Chan. De modo que el señor Blauer llegó al compartimiento de lujo con un maletín que parecía pesar bastante. Así es. Y allí no había nadie más que la señora Hennings. En efecto. Y solo entró allí, además de ellos, el conductor del tren una sola vez. Es lo que ha declarado esa señora. Y el señor Blauer colocó el maletín debajo de su asiento. En efecto. Pues es raro que Blauer no se diera cuenta del peso del maletín si es que alguien había puesto dentro la dinamita. Según tengo entendido, fue una explosión muy violenta. Como que casi destruyó por completo el compartimiento de lujo. Sí. Los peritos creen que esa explosión tuvo que ser producida por no menos de 10 cartuchos de dinamita. Pues 10 cartuchos pesan mucho. Y solo existe el testimonio de la señora Hennings sobre lo del maletín. Únicamente ella. Nadie más ha hablado de eso. Bueno, pues yo no entiendo mucho de estas cosas, pero me parece que aquí solo hay una persona que puede ser culpable, y es esa señora. De haber sido ella, no hubiera esperado la explosión. ¿Y si la dinamita estalló antes de lo previsto? Hay un dato adicional. ¿Cuál? El señor Blauer tenía un seguro de vida por 1 millón de libras esterlinas. 1 millón. Que cobrará su viuda como es natural. Y todo no será un ardid de esa buena señora para cobrar el seguro. Y no lo haría con la complicidad de la señora Hennings. Todas esas hipótesis son posibles, desde luego, pero me parecen demasiado aventuradas. Yo diría que es absurdo suponer que el señor Blauer llevara la dinamita con ánimo de suicidarse de una manera tan aparatosa. Sin embargo, de acuerdo con la declaración de la señora Hennings,
El señor Brower llevaba un maletín que parecía pesar mucho y que él colocó cuidadosamente debajo de su asiento. Por eso yo creo que esa señora miente. Y si miente es para despistar las averiguaciones de la policía. Y si quiere despistar es porque ella tiene algo que ver con la explosión. Ay, para mí ella es la culpable. Por suerte, Carlos, tú no eres de la policía. Vea esto, Mr. Chan. Ya sabía yo que no tardaría en empezar a aparecer estupideces en los periódicos en relación con el caso de Brower. ¿Qué dicen? Vea, un despacho de un pueblecito, sí, Stanford. ¿Y qué pasa en Stanford? Pues nada, una señora que vive en ese pueblo y que cuando vio publicado el retrato del señor Brower en un periódico, se desmayó, creyendo que se trataba de un hijo de ella. ¿Un hijo de ella? Sí, dicen que se parecía mucho al señor Brower. Nada, tonterías o exhibicionismos. Pero los periódicos son capaces de publicar cualquier cosa. Espere. ¿Stanford, hijo usted? Sí, creo, a ver, está aquí. Justamente, Stanford. Y eso no está muy lejos de Londres. Creo que no. Stanford. Ese sitio donde se bajó el señor Brower. De acuerdo con la declaración de la señora Henning. Ah, bueno, ¿y qué? De acuerdo con el itinerario de los ferrocarriles, el expreso de Liverpool para en Stanford 3 minutos de las 12 a las 12:05. Y la explosión se produjo a las 12:23. Bueno, ¿y qué? Inspector, voy inmediatamente a Stanford y lee mi motocicleta. ¿Y eso? Quiero hacer una averiguación y allá. Lo tendré informado de todo. Scotland Yard. Honorable Inspector Carter. Oh, Mr. Chan, ¿de dónde me habla? Estoy en el West End. Estoy llegando al Stanford. ¿Y qué? ¿Ha averiguado algo? Sí, escúcheme con atención. Vaya inmediatamente a Hitton Hill, donde tenía su residencia campestre el Nelson Brower. ¿En Hitton Hill? Sí, espéreme a la entrada. Yo no tardaré en llegar. O si llego primero, lo esperaré a usted. Pero es algo importante. Importantísimo, inspector. Bien, pues ahora mismo salgo para allá. Pues hasta entonces, honorable inspector. Esta es la residencia del difunto Nelson Brower. Vaya mansión, digna de un príncipe. Y parece que aquí no vive nadie. Por lo visto llegué primero que Mr. Jeff. Sí. Oh, ahí viene ya. Espero no haberme demorado mucho. Yo acabo de llegar. ¿Y bien, qué ocurre? Algo muy singular, honorable inspector, y que cambia por completo toda nuestra idea sobre el caso de Nelson Brower. ¿En qué sentido? Hable usted. Nelson Brower se bajó en la estación de Stanford exactamente a las 12:02. A las 11:05, cuando arrancó el nuevo tren, la persona que entró en el compartimiento de lujo del expreso ya no era Nelson Brower. ¿Qué? ¿Cómo dice usted? No, la persona que entró fue Andy Gleason, cuya madre vive en ese pequeño pueblo. Pero no entiendo. Hablé con la señora, vi la fotografía de Andy Gleason y en efecto,
Su parecido con Blaue era sencillamente sorprendente. Luego estuve en la habitación de Landy, en la casa de su señora madre. Allí encontré un diario íntimo con datos interesantísimos. Por ejemplo, que le hacía 6 años Landy Gleason estaba empleado secretamente por Blaue para sustituirlo en determinadas circunstancias. ¿un doble? Justo. Un doble como los actores de cine. En ciertas ocasiones Blaue quería hacerse ver en alguna parte, estando en realidad en otro sitio. Entonces Landy entraba en acción. ¡Santo Dios! Pero Entonces ya se explica que en efecto Blaue llevaba un maletín muy pesado, como que estaba lleno de dinamita. El hecho de que cada vez el Tolosalo en el tren tuviera la misma ropa, y hasta el reloj y el anillo de Blaue, ya se explica. Landy tenía duplicado de todos los objetos personales de Blaue, incluyendo su ropero. Pero en el diario de Landy hay una anotación que parece un presentimiento, o él sospechó algo. El caso es que se sentía inquieto por la sustitución que tenía que hacer esa vez subiendo al tren en Stanford, mientras la Blaue seguía viaje en automóvil. O sea que Blaue está vivo. Claro, y su esposa le vetaba a cobrar el $1,000,000 de libras esterlinas de seguro. Pues hay que darse prisa en encontrarlo. En efecto, sobre todo teniendo en cuenta que alguien estuvo antes que yo en Stanford. ¿Cómo dice? Sí, alguien que registró los papeles de Landy Gleason antes que yo. ¿Quién? No lo sé, pero alguien estuvo antes. Y ese alguien escribió en una página en blanco del diario: Blaue debe estar en Eaton Hill. O sea, en esta casa. Justamente. Pues vamos allá. La puerta está abierta. Peor para él, si es una trampa. Esto está completamente cerrado. Oh, mire allá. Maniatados y amordazados. A ver qué dice la señora. Vaya, ya está. Ya puede hablar, señora. Me han asaltado y robaron la caja llevándose mis joyas y mucho dinero en efectivo. Bien, veamos ahora qué dice el difunto señor Blackwell. Vaya, vamos, hable. No tengo nada que decir. Yo sí. Está usted detenido por el asesinato de Randy Gleason. Y usted también, por cómplice. Hola. El ladrón que estuvo aquí fue Raffles. Aquí está su tarjeta. Parece que fue Raffles quien estuvo antes que yo en Stanford, buscando en los papeles de Landy Gleason. Así son las cosas. Todo por aquella noticia estúpida, o que me pareció estúpida a mí, y que se publicó en los periódicos. Parece que Raffles también la leyó primero, inspector. Han escuchado otra aventura de Raffles, creación radial de José Ángel Buesa. No se pierdan el próximo programa de Raffles titulado Viudo Profesional. En otra fase de la apasionante lucha entre Mr. Chan, el famoso detective chino, y Raffles, el ladrón de las manos de seda. Tuvo el gusto de hablarles Manolo Ribeiro.